Mira, este no cabe aquí al plato, así que voy a probarlo. Está buenísimo, súper crujiente, calentito, se deshace en la boca. Es una pasada, os va a encantar segurísimo. Hoy vienen unos amigos a cenar que les gusta bastante el manga y el anime, así que les voy a preparar algo bastante especial que seguro que no han probado y les apetece un montón, que son las croquetas japonesas. Se llaman korokke y a diferencia de nuestras croquetas, ellas las hacen con patata. Para hacer las korokke vamos a necesitar 800 gramos de patata, 200 gramos de cebolla, 200 gramos de carne picada mezclada entre cerdo y vacuna. Vamos a necesitar unas setas shiitake para darles nuestro toque diferente. Vamos a necesitar unos huevos, también que 3 los vamos a hacer duros y 1 lo vamos a utilizar para batir, para rebozarlo. Por lo tanto necesitamos harina para rebozar, puede ser de arroz o puede ser de trigo. Y vamos a necesitar nuestro panko. Si no tenéis panko, aquí tenéis un vídeo de cómo se hace el panko. Y si no tenéis ni tiempo de hacer panko ni podéis conseguir hacer panko, podéis utilizar pan rallado. Lo primero que vamos a hacer es mojar nuestro papel para estabilizar la tabla de corte. La cogemos. Venga, aquí lo tengo ya todo preparado, los cuchillos y el pelador. Vamos a pelar las patatas y las vamos a cortar a cubitos iguales para que se cuezan al mismo tiempo. Si cociéramos toda la patata entera nos tardaría muchísimo más que si lo hacemos en cubos medianos para que se hierva antes. Una vez peladas, como os he comentado, vamos a hacer partes iguales de patata para que se cocinen antes. No hace falta que sean todas exactamente iguales, pero que más o menos sean del mismo tamaño. Para hervir la patata hay un truco, y es que hay que empezarla a hervir desde agua fría. Y la explicación es porque si empezáramos desde agua caliente, lo que pasaría es que cuando el agua caliente termine de cocinar la patata en el centro, de fuera ya va a estar eso que se desprende y se deshace y queda como demasiado cocinada. Sin embargo, si empezamos desde agua fría, lo que hará es que cuando se cocine de fuera, estará cocinada de dentro al mismo tiempo y evitará que se nos queden esas típicas patatas que se nos deshacen. Por fuera y por dentro están crudas o están cocinadas al punto. O sea que siempre hay que empezarla desde frío. Mientras tenemos la patata hirviendo, vamos a preparar las cebollas. Lo que hay que hacer es pelarlas, partirlas por la mitad y hacerlas a daditos pequeños. Luego las vamos a sofreír. Una vez picada la pondremos a pochar. El rato depende de cada uno, puede ser desde 5 minutos a 4 horas. Simplemente cuando esté al punto que a ti te gusta de que esté cocinada, ahí ya puedes echar los shiitake y la carne, ¿vale? Para las setas shiitake lo que hay que hacer es quitarles este tallo, porque el tallo es muy chicloso, le cuesta mucho que esta carne se cocine y quede bien, entonces es bastante molesta de comer. Lo que vamos a hacer es coger, cortarla y tirarla directamente. Solo queremos la parte del sombrero del shiitake para cocinar. Una vez se lo hemos cortado, lo que vamos a hacer es hacer tiras pequeñas y una vez tengamos las tiras pequeñitas ya hacemos daditos pequeños para mezclarlo con la cebolla y la carne picada. Y de mientras vamos a hacer los huevos duros, vamos a coger los huevos aquí, le metemos el agua en la olla y luego en el momento que rompa a hervir contamos 12 minutos para que nos hagan los huevos duros perfectos. Si los huevos los metiera directamente al agua cuando el agua está hirviendo, lo que pasaría es que
con el calor y la agitación del agua, los huevos empezarían a golpear contra el fondo, la pared o entre ellos, se romperían y empezaría a salir toda la clara del huevo. Entonces, si lo hacemos así, lo que evitamos es que los huevos se rompan y tengamos unos huevos duros perfectos. Así que los ponemos a hervir y en el momento que rompan a hervir, 12 minutos. Y cuando el agua de la patata esté a punto de romper a hervir es cuando le echamos la sal. En cuanto los huevos hayan hervido 12 minutos, los ponemos en agua fría para que nos pare la cocción y aparte de eso va a ser más fácil que se pelen. Ahora para freír la cebolla, la carne y los shiitakes podemos utilizar aceite vegetal o mantequilla. Normalmente los japoneses utilizan aceites vegetales y yo utilizaré aceite vegetal también. Y una vez tenemos la cebolla a nuestro gusto, ya podemos añadir la seta shiitake. Y una vez tenemos esta mezcla lista con las setas ya fritas, añadimos la carne. Una vez la añadamos es importante no parar de remover para evitar que nos queden pegotes grandes de carne como estos, ¿vale? Vamos removiendo todo el rato mientras se va friendo, hasta que ya quede todo bien desmenuzado. Y con nuestra mezcla lista, simplemente la reservamos para cuando esté la patata, mezclarlo todo. Sabremos que la patata está lista cuando la pinchemos con un cuchillo y se desprende sola de él. Bueno, pues ya casi lo tenemos, la patata está al punto de terminarse, tenemos nuestra mezcla lista para mezclarla con la patata, así que lo único que tenemos que hacer ahora es coger el huevo duro ya enfriado y lo vamos a pelar. La manera más fácil de pelarlo es darle un golpe, enrollarlo y una vez esté enrollado os daréis cuenta que se pela solo. Vamos a coger un bol para tirar las cáscaras y vais a ir viendo cómo se va despegando fácil. Con los huevos duros ya pelados lo que hacemos es partirlos por la mitad y vamos a añadir la yema a nuestra mezcla de carne. Solo vamos a separar la yema en la mezcla porque la parte blanca, la albúmina, lo que vamos a hacer es dejarla bien cortadita y la vamos a mezclar aparte, ¿vale? Bueno, la patata la tenemos lista. Ahora lo único que nos falta es machacarla cuando está todavía caliente porque se nos va a hacer más fácil. Una vez machacada, terminamos de mezclar la mezcla que tenemos hecha de carne, shiitake, cebolla y la yema del huevo. Y una vez todo mezclado ya terminamos de mezclar la parte blanca del huevo y ya tendremos nuestra mezcla a puntito. Y una vez tenemos nuestra masa lista, vamos a enharinarla, la pasaremos por huevo batido y la rebozaremos con el panko. Un consejo es que si veis que se os pega la masa al hacer las bolas, el truco es ponerse un poco de agua, mojarse un poquito las manos y veréis que no se os pega más. Una vez las tenemos todas rebozadas, las guardamos media hora en la nevera. Bueno,
Ya ha pasado la media horita y vamos a hacer una cosa. Vamos a poner aceite a calentar porque mis amigos están al caer y quiero probar alguno antes de que vengan. De mientras no llegan y se calienta el aceite, voy a cortar la guarnición, que va a ser un poco de lechuga cortada muy finita. Como os decía, para la guarnición, lechuga y iceberg. Le vamos a sacar un par de hojas y las vamos a cortar muy finitas, pero primero las limpiamos un poco. Y las vamos a picar en hilitos muy finos. Vale, simplemente tenemos que coger las hojas e ir cortando, como os comento, en hilitos muy finos. Los preparamos al lado de un plato con papel absorbente de cocina para quitar el exceso de aceite de cuando fríamos. Para ver si el aceite está caliente o no, solo tenéis que tirar un poco de migas de panko y si vemos que se fríen es que está bien. Y este es el color que buscamos al freír, este color marrón dorado. Si queda más oscuro se nos ha quemado y si no tiene este color marrón es que no está suficientemente frito. Bueno, pues ya lo tenemos y voy a emplatarlo directamente, ¿vale? Lo único que necesitamos para emplatar son nuestros korokke, la lechuga romana finamente picada y ellos ponen una salsa que se llama tonkatsu, pero como yo no tengo y aprovechando que hace un par de días hice una barbacoa y me sobró salsa barbacoa, le voy a poner de esa. Así que vamos allá. Solamente con tocarlos, es que escucho lo crujientes que están y ya se me hace la boca agua. Es una pasada. Mira, este no cabe aquí al plato, así que voy a probarlo. Está buenísimo, súper crujiente, calentito, se deshace en la boca. Es una pasada, os va a encantar segurísimo. ¡Wow! Venga, esta lechuguita y al lado la salsa barbacoa. Madre mía, esto os va a encantar. Está buenísimo. Mira, ya están aquí.